Listo. Pues Alexander, nuevamente buenos días. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos y bueno, aquí están todos listos para escucharlo. Buenos días. Buenos días, Javier. Muchas gracias de parte de Contec por esta invitación y a título personal también hacia Camacol. Mi nombre es Alexander Prato Jiménez. Soy hace 25 años auditor y consultor pues, en temas específicos de gestión. Y bueno, hoy vamos a tratar uno de los temas que digamos que en este momento tiene mayor vigencia a nivel nacional, a nivel internacional, en lo que corresponde, pues naturalmente, a normas de gestión, ¿sí? Ahora, vamos a descomponer la charla en dos. Vamos primero a hablar un poco de la causa real por la que aparece la necesidad de implementar este tipo de normas, que es el tema de la ciberseguridad, y después vamos a darle paso un poco también a la norma para contarles cómo puede beneficiarles en una compañía como la que manejan ustedes. Me confirman, por favor, si están viendo la presentación correctamente, si el audio está bien. Sí, perfecto, Ramiro. Bueno, vale, gracias. Bueno, entonces vamos a ir rápidamente con unos términos y definiciones. La ciberseguridad cobra importancia a raíz de la información, ¿cierto? Ustedes saben que hoy en día se habla mucho de minería de datos, de blockchain, se habla de inteligencia artificial. Naturalmente, hace varios años ya y especialmente después de la pandemia, pues este tipo de mecanismos como el que estamos utilizando hoy, de videoconferencias, de almacenamiento de datos en la nube, todo gira alrededor de la necesidad de hacer transacciones de información, ¿cierto? Estas transacciones de información, como bien lo sabemos todos, hoy se hacen a través de múltiples dispositivos. Algunos de ustedes, entiendo, estarán conectados hoy desde una tablet, desde un smartphone, desde su computadora portátil, desde un computador de escritorio. Y bueno, tenemos diferentes medios también. Pero la base de todo el tema de ciberseguridad y seguridad de la información tiene que ver precisamente con la información. Entonces, ¿cómo define la información la norma ISO? Dice, la información consiste en un conjunto de datos que poseen un significado, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo presente. Más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay datos que podemos tener que realmente no son relevantes, ¿sí? Mientras que podemos tener algunos datos que transmitimos que tienen una relevancia y una significancia, ¿sí? De modo tal que reducen la incertidumbre y aumentan el conocimiento de quien se acerca a contemplarlos. ¿Te acuerdas? Una definición de un gran administrador que se llama Hidalberto Chavenato, ¿cierto? Pero lo importante es que esa información nos acerca a un conocimiento que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, de lo que se trata la ciberseguridad, la seguridad de la información, y ya pues el conjunto de normas de los que les voy a hablar, es precisamente de asegurar que esa información cumpla con unas propiedades para que nos pueda llegar en nuestra organización, pues naturalmente, a ser útil. Y aquí viene un contexto donde en ciberseguridad, en seguridad de la información, pasamos de hablar solo de información a hablar de activos de información. Ustedes saben muy bien que un activo es todo lo que tiene valor dentro de una organización, dentro de una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, la norma y el concepto de ciberseguridad y seguridad de la información denominan a ese conjunto de datos que tienen significancia activos de información. ¿Por qué? Porque tienen un valor. Ese valor puede ser a nivel de conocimiento, ese valor puede ser a nivel de insumo necesario para ejecutar unos procesos, o ese valor puede ser definitivo porque, por ejemplo, también hacemos transacciones financieras, también hacemos transacciones económicas que se pueden ver vulneradas precisamente por un ciberataque, por ejemplo. Entonces, miren cómo partimos del hecho del conocimiento, pero luego también de cómo esa información o esos activos de información nos sirven para la ejecución de nuestros procesos y finalmente ya pues de manera muy puntual lo que tenga que ver con las transacciones económicas. Entonces, ¿qué es un activo de información? Los objetivos que nosotros podamos haber definido en nuestra organización, bueno, fórmulas, bien sean matemáticas, ¿cierto? O fórmulas, pues obviamente para preparación de diferentes tipos de insumos que podamos necesitar, información financiera,
manejamos hoy múltiples aplicaciones. Entonces, mire que aquí ya el activo de información no es solamente la data, sino cómo transmitimos esa data o esa información a través de diferentes medios, ¿sí? Yo siempre les hago una pregunta que más adelante se las voy a repetir. Nosotros, yo sé que pues en las organizaciones pues han venido atendiendo más este tipo de situaciones y uno puede encontrar antivirus y uno puede encontrar firewalls y diferentes sistemas de protección en las computadoras portátiles, en los computadores de escritorio, obviamente protegiendo nuestras redes, ¿sí? Pero hay que preguntarnos, por ejemplo, si en nuestro teléfono personal o en nuestra tablet personal o en nuestro teléfono corporativo tenemos ese mismo nivel de seguridad. Porque hoy en día un smartphone básicamente es una computadora que también transmite todos los datos que también, bajo la cual pues obviamente también revisamos información, manejamos correo electrónico, ¿cierto? Entonces es muy importante tener hoy presente qué tipo de aplicaciones podemos llegar a tener en nuestros teléfonos, en nuestras tablets e inclusive pues en nuestras mismas computadoras. Los datos que almacenamos en la nube, ¿sí? Es muy común, pues obviamente ya hoy existen diferentes compañías a nivel mundial que nos venden un servicio de nube, ¿cierto? Un almacenamiento naturalmente asociado en la nube, en el cual nosotros sentimos confianza porque hay una promesa de valor de parte de una compañía que generalmente es una compañía mundial, ¿cierto? No quiero mencionar nombres, pero en esa promesa de valor nosotros sentimos confianza. Decimos, bueno, pues ya cargamos toda la información en la nube, ya va a estar segura y lo más probable es que así sea. Pero de lo que no podemos estar seguros es de si tenemos usuarios de la información de esa nube que puedan, pues bien sea de manera involuntaria o voluntaria, pues alterar esos datos que están en la nube. Porque eso es muy frecuente también, ¿cierto? De repente alguien mueve una carpeta, de repente alguien borra una carpeta que estaba en la nube y ya después, pues muy difícil recuperar la información. Tenemos información asociada a indicadores, bases de datos que necesitemos de clientes, de trabajadores, la misma información, pues obviamente de las personas como tal y las personas en sí dentro del vocabulario de la seguridad de la información y la ciberseguridad a las personas, es decir, a nuestros trabajadores, directivos, se les conoce como usuarios de la información. Entonces también, pues obviamente tenemos que educar a esos usuarios de la información en temas de ciberseguridad y en temas de seguridad de la información. Y bueno, procedimientos. Entonces, estos activos son todos información que cobra valor para la organización, que tiene una significancia y que hay que empezar a darle una valoración, ¿cierto?, a ese activo. Ahora, hay diferentes formas de valorar activos, ¿de acuerdo? La más sencilla, pues, es valorarlos económicamente, pero también podemos valorarlos por la criticidad que puede llegar a tener el activo, bien sea como conocimiento, bien sea como insumo para el desarrollo de procesos, o bien sea directamente, pues, por temas financieros y económicos, ¿cierto? Y ahí, pues, obviamente es donde empieza a crecer el concepto y la necesidad de la ciberseguridad y la seguridad de la información. Aquí puse algunos ejemplos, ¿cierto? Ustedes son, pues, organismos, empresas, pues, que se dedican principalmente a temas de proyectos de construcción en diferentes tipos de ingeniería o diferentes tipos de proyectos de diferentes disciplinas de la ingeniería, ¿sí? Pero aquí hice un resumen, ¿cierto? Tengo experiencia con algunas empresas constructoras, principalmente, pues, de ingeniería civil, y sé que, por ejemplo, estos son algunos activos de información que se manejan en un proyecto, ¿cierto? Datos de los trabajadores. Hoy día tenemos Ley 1581, donde nosotros debemos proteger a toda costa los datos de nuestros trabajadores. Tenemos datos de clientes. Generamos planes de aseguramiento de calidad, planes de inspección ensayo, manejamos especificaciones técnicas de servicios, especificaciones técnicas de productos, cronogramas de proyectos. Bueno, ya cuando hablamos, pues, a nivel público también actas de inicio, suspensión, reinicio, actas finales, bitácoras con fotografías, control de entregables, controles de cantidades contractuales, informes mensuales, actas, etcétera, etcétera. Entonces, miren que todos estos elementos entran a convertirse en activos de la información, ¿cierto? Que pueden ser vitales e importantes antes, durante y después de la ejecución de los diferentes proyectos que ustedes puedan llegar a manejar, ¿sí? Y al final, pues, en la experiencia hay empresas, claro, cada empresa
tendrá un nivel muy diferente probablemente de aseguramiento frente a la ciberseguridad y la seguridad de la información. Pero lo más común que uno encuentra es que se almacenan, se crean unas carpetas de los proyectos, se almacenan en una nube y pues lo que se va haciendo es alimentando un acervo de carpetas en donde se va guardando la información. ¿Sí? Ese digamos que es el nivel más común que podemos encontrar. Y en esa nube, pues nosotros tenemos plena confianza porque compramos, hicimos un contrato, ¿cierto? Pero, por ejemplo, nunca leemos, o así me ha pasado en muchas auditorías, que nunca se leen las condiciones de ese servicio, ¿sí? Y miren que es un tema contractual. Yo compro un servicio de la nube y realmente no sé qué me están ofreciendo, ¿cierto? ¿Qué compromiso hace esa empresa en la protección de datos que yo puedo llegar a tener en esa nube? Y esta información probablemente se va a transmitir entre los diferentes miembros de un proyecto, bien sea a través de correo electrónico. Hoy en día no es de mi gusto, aunque tiene, digamos, elementos de ciberseguridad y seguridad, pero muchas cosas se transmiten inclusive por WhatsApp, por conversaciones que se tienen en WhatsApp, que quedan, y finalmente ustedes saben que en ese ciberespacio, pues es un ciberespacio que es libre, con restricciones que ponemos por elementos contractuales naturalmente, pero que es un tema en el que pues podemos ser vulnerables de ataques, bien sea externos o bien sea internos, ¿cierto? Porque los usuarios de la información de manera voluntaria o involuntaria también podrían llegar a alterar el almacenamiento de esta información de la que estamos hablando en este momento. ¿Sí? Entonces son algunos ejemplos de información y de activos que nosotros. ¿Cuál de estos es más significante? Bueno, ese es un tema que hay que entrar a valorar, ¿cierto? ¿Qué consecuencia puede llegar a tener perder cualquiera de estos activos de la información? De repente, si uno dice, bueno, se me pierden las especificaciones técnicas, no pasa nada, yo las recupero, se las vuelvo a solicitar al cliente, no es tan crítico. Pero, por ejemplo, si a mí se me pierde un informe mensual que tengo que presentar para una facturación y el día anterior pues hay un borrado voluntario o involuntario de esa información, pues lo más probable es que yo vaya a tener dificultades. O de repente se filtre una base de datos de mis trabajadores y empiecen a comercializarla y eso pues genere posibles quejas o inclusive demandas contra la organización por ese tipo de situaciones. Entonces, estos activos hay que empezar a valorarlos y a mirar cómo desde la ciberseguridad pueden llegar a ser atractivos, pues precisamente para que los vulneren. Y aparece el concepto de ciberseguridad, ¿cierto? Que es la preservación, y aquí hay tres palabras que son muy importantes en lo que tiene que ver con los activos de información. La confidencialidad, ¿cierto? Entendida la confidencialidad como tener niveles en los cuales esa información se puede transferir. Hay información que es extremadamente privada, hay información que es privada, hay información que de repente puede ser pública y no va a alterar absolutamente para nada a la organización en el desarrollo pues, de sus diferentes actividades, ¿cierto? Entonces, la confidencialidad. Segundo, viene la integridad, ¿cierto? Y es que esos datos efectivamente no se corrompan, ¿sí? Imagínense que tengamos un presupuesto de un proyecto y de repente, pues, alguien entra y lo altera, ¿sí? Y eso va a originar, pues, obviamente, problemas presupuestales más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo aseguramos la integridad? Que no me vayan a alterar una información que es vital dentro del flujo de los procesos de la organización como tal. Y finalmente está una tercera propiedad que es la disponibilidad, ¿cierto? Yo tengo que tener la información disponible. Generalmente nosotros queremos que la información esté disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Por eso también la necesidad de cargarla en una nube, de compartirla, ¿cierto? Y de hacer, pues obviamente, cada día más recurrentes en el uso de la información. Pero si no tenemos esa disponibilidad, si de repente manejamos un aplicativo y el aplicativo pues sufre algún tipo de daño o ataque, pues nos va a poner en riesgo la ejecución de los procesos, nos va a generar reprocesos, retrasos y todo eso al final, pues ustedes saben muy bien que se traduce en pérdidas económicas o pérdidas de productividad, ¿cierto? Entonces, la preservación de esa información con confidencialidad, integridad y disponibilidad en el ciberespacio es lo que llamamos ciberseguridad. ¿Qué es ciberespacio? Es un entorno que es complejo. A nosotros, obviamente, como decimos a veces, como los niños que nacen ya aprendidos
en el tema del uso de las plataformas y en todos estos temas de smartphones y tablets y computadoras, pues sentimos que es un tema muy sencillo, pero realmente el entorno en el que nosotros manejamos para que esta data, para que este streaming, para que esta transmisión que estamos haciendo hoy nos llegue, pues tiene unos niveles de complejidad, ¿cierto? Esto va a unos servidores que están probablemente locales en un sitio que no sabemos, regresa a través de una red, ¿cierto? Y ingresa pues obviamente a través de una dirección personal que tiene cada uno de ustedes en la conexión a internet que tiene. Entonces hay unos niveles de complejidad, ¿sí? En ese ciberespacio, que es un entorno complejo, pues hay interacciones de personas, de software, de servicios de internet, de dispositivos tecnológicos y redes, ¿cierto? Que inclusive nosotros sentimos que en un momento no es físico, ¿sí? Y entonces es un entorno bastante complejo. En cualquiera de ellos podemos llegar a tener problemas de ciberseguridad con las personas, con un software, con un servicio de internet y con los mismos dispositivos que nosotros manejamos. Entonces, mire cómo ahí ese ciberespacio va incrementando las posibilidades de que suframos, pues obviamente, como se le conoce, un ciberataque. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que conocemos como ciberseguridad y ciberespacio. Eso viene de una definición de la norma ISO 27032. Y viene, pues obviamente, la necesidad de proteger la privacidad de la información, ¿cierto? También se le llama privacidad de la información, es esa capacidad que nosotros tenemos para determinar qué datos podemos compartir y autorizar a terceros para su tratamiento y procesamiento. Este ya es un tema en Colombia legal. Entonces, miren cómo un ciberespacio, una ciberseguridad, me ayuda también a mí a cumplir requisitos legales, ¿sí? Especialmente en lo que en Colombia llamamos los datos sensibles, datos de trabajadores, nombre, cédula, número de hijos, personas a cargo, la EPS, ARL, etcétera, etcétera, el salario, el tipo de contrato que tiene. Todo eso es información que es muy sensible, ¿sí? Y en Colombia tenemos la ley 1581 que nos dice que nosotros debemos proteger la privacidad de la información de estas personas, ¿cierto? Pero ante un ataque informático, todos estos datos fácilmente se pueden filtrar, ¿cierto? Entonces, ahí miren que ya el tema se va mezclando un poco entre la protección de los activos más el cumplimiento de requisitos legales que podemos llegar a tener, pues, a nivel país. Y ahí aparece ese concepto de ciberseguridad y el concepto específico de seguridad de la información. Y tenemos que entrar a preguntarnos, ¿cierto? ¿Qué pasaría si la información y esos activos valiosos se le filtran a la competencia, ¿cierto? ¿Qué sucede si se daña el medio donde yo almaceno la información? Hoy en día todavía, yo cuando hago auditorías de este tipo de temas de ciberseguridad y seguridad de la información, todavía encuentro muchas personas que guardan la información exclusivamente en el disco duro, por ejemplo, de la computadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque le tienen temor a la red, porque bueno, pasan X o Y circunstancias, ¿sí? Se acostumbra mucho también todavía a guardarlo en discos duros portátiles, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si ese dispositivo se daña o se pierde o se lo roban? ¿Qué tan protegido estaba? ¿Cierto? Porque lo de menos es que se lo roben y no puedan acceder a la información, pues se perdió un activo físico, ¿cierto? Pero el tema es que si no está protegido, si no le tenemos unos niveles de ingreso a mi computadora, a ese disco portátil, pues fácilmente van a acceder a la información. ¿Tenemos un antivirus o protección contra ciberataques? Les preguntaba, en nuestros smartphones, en nuestras tablets. Es muy común verlo en las computadoras, bien sean de escritorio o portátiles, pero en los equipos celulares, cuando hacemos auditorías, no se identifica protección, no se identifican antivirus ni ningún tipo de protección de VPN. Y desde ahí, pues obviamente también estamos accediendo a la nube, estamos accediendo al correo electrónico, estamos accediendo a múltiples canales de comunicación y de transferencia de esa información. ¿Qué pasaría si no podemos usar la información por un fenómeno natural? Miren que esto es algo que se incluyó hace poco dentro de lo que es las normas de gestión, que es los efectos que puede llegar a tener el cambio climático y específicamente el clima sobre nuestra organización. De repente tenemos un servidor donde reposa mucha de la data que es valiosa para mí, pero un día cualquiera, pues, se me inunda el sitio porque tenía el servidor en un sótano, se inundó y hasta ahí llegó el servidor y perdí toda la información, ¿de acuerdo? Un caso sencillo, pero que ha pasado y que pasa mucho en las organizaciones, ¿sí?
el servidor está encima de donde está la toma del aire acondicionado, empieza a gotear en la noche, cuando llegamos en la mañana, pues el servidor quemado naturalmente por ese tipo de factores, ¿sí? Entonces mire cómo también desde el punto de vista físico y de fenómenos naturales, pues obviamente debemos tener contemplado ese tipo de temas. ¿Cuál es nuestra mayor debilidad? Es algo que nosotros deberíamos pensar en nuestras organizaciones, pensando en los activos de información, ¿de acuerdo? Que ya les mencioné, aplicaciones, software, personas, redes. ¿Cuál es nuestra mayor debilidad? ¿Sí? Hoy en día uno identifica tal vez las redes cuando se adquieren servicios de red, pues obviamente con extrema seguridad, ¿sí? Cuando analizamos, pues obviamente servicios de Internet, digamos que encuentra uno bastantes elementos en los mismos dispositivos, inclusive ya casi que vienen preinstalados métodos de soporte, obviamente en ciberseguridad y seguridad de la información. Pero a veces me pregunto si las personas se lo están, si los usuarios de la información, ¿cierto? Si esa persona que de repente está en su computadora leyendo el correo electrónico y le llega el email de la DIAN diciendo que le van a embargar todos los bienes y haga clic en este link, si esa persona está preparada para entender lo que está leyendo, ¿sí? O si de repente de los mismos nervios que le da, pues lo que hace es darle clic y la contraseña ahí que le dijeron. E inmediatamente abrió lo que se llama una puerta trasera para que una persona pueda acceder a esa información. Entonces, ¿qué tan educados estamos en ciberseguridad, en seguridad de la información al interior de las organizaciones? ¿Qué información nos interesa proteger? ¿Cierto? Que es lo que he venido mencionando desde que iniciamos, ¿cierto? ¿Cuáles son los activos que son verdaderamente valiosos, bien sea en conocimiento, como insumo de proceso o de manera financiera o económica para mi organización, ¿sí? Y eso hay que empezar a valorar. Son preguntas que debemos empezarnos a hacer en estos aspectos. Perdón. Hoy en día, y voy a mencionar solamente algunos, existen muchos problemas de ciberseguridad, ¿sí? Los virus, todos los días aparecen entre 1000 y 1500 virus nuevos, ¿cierto? Tal vez ustedes han visto en su computadora portátil o incluso en sus smartphones que le pide que actualicen el antivirus. Esa actualización es porque las personas que venden ese tipo de software, de sistema de información, porque eso es un antivirus, lo actualizan. Pero si yo lo que hago, en vez de darle a actualizar, es darle clic porque me molesta el letrero cada rato, pues yo estoy permitiendo que mi antivirus se desactualice y pues obviamente me vuelvo vulnerable a temas de seguridad de la información y de ciberseguridad, ¿cierto? El ransomware, que es el secuestro de datos, es una modalidad hoy en día muy frecuente, a través pues obviamente de un ingreso que se da a una red, alguien secuestra los datos y me dice, bueno, si usted quiere recuperar su data y todos estos datos que usted tiene, pues le vale tanto, ¿cierto? Puertas traseras, pues que son software maliciosos que se instalan naturalmente con el propósito de vulnerar a las organizaciones a través de ciberataques. El phishing, que es ese correo electrónico que yo les estoy mencionando, que pues lo envían de manera masiva, ¿sí? No solamente a organizaciones, a personas naturales, para ver quién cae, ¿cierto? Y en ese phishing, pues obviamente después lo que se hace es buscar hacer un secuestro de datos o peor aún, una extorsión para recuperarlos, ¿cierto? Accesos no autorizados, este es muy común, ¿cierto? Y este es clásico, pues de esa persona que tiene un correo electrónico, ¿cierto? O que tiene la contraseña para ingresar al portal del banco y de repente por X o Y circunstancia, que porque estoy de vacaciones o porque hoy tuve un problema personal, venga, colabóreme, mi contraseña y mi clave son estas, ¿cierto? Y no sabemos si en esa conversación, que puede ser a través de un WhatsApp, telefónica o de cualquier forma, hay una escucha activa, ¿cierto? Hoy en día los ciberdelincuentes no solamente se dedican a hacer ataques directos, se dedican a escuchar, ¿cierto? Y cuando hablo de escuchar, no estoy hablando de voz, estoy hablando de los datos, escuchan los datos, miran qué se transfiere, ¿cierto?, entre las personas hasta que identifican una debilidad y dicen, aquí me voy a concentrar y aquí voy a lanzar mi ciberataque, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día tenemos que ser muy juiciosos con los accesos autorizados, a los correos, a toda la información que nosotros tengamos, inclusive los smartphones, los computadores portátiles ya permiten mezclar accesos, ¿cierto? Entonces yo puedo acceder a través de una huella digital, reconocimiento facial, a través de un PIN, a través de una contraseña,
¿sí? Y a veces no somos juiciosos con eso si tratamos, pues obviamente, digamos que en la agilidad de ingresar al dispositivo, de quitar esas capas de protección, cuando debería ser lo contrario. Deberíamos inclusive poderlas aplicar todas, ¿sí? Bueno, podemos tener eventos naturales. Existe la ingeniería social, que es estudiar a las personas a través de los datos, ¿sí? ¿Por qué la ingeniería social es tan importante? Porque poner claves como Alexander 1234, ¿cierto? Es supremamente delicado, ¿sí? Es una vulnerabilidad. Si conocen mi nombre, si conocen mi número de cédula, si conocen mi fecha de nacimiento, que si ustedes lo miran, es información que uno permanentemente transmite, ¿sí? La ingeniería social les permite a estas personas estudiar esos datos y empezar a hacer una mezcla de contraseñas para poder acceder a nuestros equipos, ¿sí? Naturalmente está la denegación de servicios, que es que a través de un ciberataque pues me permitan hacer uso de las plataformas, las aplicaciones o los sistemas de información que yo manejo. Eso nos lleva o digamos, ocasiona que se genere espionaje industrial, sabotajes a mi información, robo de la información como tal, ¿sí? Y finalmente, pues eso nos va a causar realmente problemas en la organización, ¿sí? Y esto es un tema que está en crecimiento, ¿sí? Los expertos en tecnologías de información y comunicaciones hoy en día dedican gran parte de su día a ingresar a foros, a ingresar a páginas web, a ingresar a grupos de discusión donde se miran las nuevas modalidades. Es que cada día crean una nueva, ¿cierto? Ya hoy, no sé, usted tal vez lo han visto, algo tan sencillo como uno puede ir caminando por la calle y de repente alguien con un datáfono se acerca a la billetera o a la cartera o al bolso y puede hacer una transacción económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la costumbre de mantener, por ejemplo, conectado el Bluetooth, ¿sí? Y el Wi-Fi cuando salimos, por ejemplo, con el teléfono celular, ¿sí? Y eso lo han venido aprovechando, pues obviamente, ciberdelincuentes. Y mire que no tenemos que hacer un proceso complejo para hacer un ataque informático. Simplemente tener un datáfono conectado, ¿cierto? Con una persona que tenga un smartphone conectado a Bluetooth Wi-Fi o inclusive una tarjeta con chip, ¿sí? Entonces, este tipo de modalidades de ciberseguridad se va presentando cada día con mayor. En el mundo existen 10 millones a 20 millones de ataques informáticos al día a diferentes organizaciones, ¿sí? Ahora, cuando un ciberdelincuente pone sus ojos en nuestra organización, ahí es donde debemos empezar a preocuparnos. Y ahí aparece el concepto de seguridad de la información, ¿sí? Donde ya lo mencionamos, la idea es preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, pues que podemos llegar a tener de esa data, de esos activos de información que pueden ser tan valiosos, ¿sí? Y aparece el concepto de riesgo, ¿cierto? El concepto de riesgo que yo sé que todos lo conocemos, que es la probabilidad de que un evento de esta naturaleza ocurra, que depende de mí, porque yo soy quien debe controlar que ese evento no ocurra, y la consecuencia si llega a ocurrir, ¿sí? En el argot de la norma 27001 hay un concepto que se llama la capacidad de recuperabilidad. Si a mí me pasa el evento, ¿cierto? Me ocurre ese evento catastrófico, bien sea por un ciberataque o inclusive por un fenómeno natural, ¿con qué velocidad me puedo recuperar para darle continuidad a mi negocio? Así lo denominan, la continuidad del negocio, ¿cierto? Tengo buenas copias de seguridad. ¿Qué tan rápido es recuperar la información o los activos de información valiosos que yo tengo en esas copias de seguridad, por ejemplo? ¿Sí? Son íntegras esas copias de seguridad, funcionan, hago pruebas de esas copias de seguridad. ¿Sí? Y mire que ahí pues obviamente ya vamos hablando de una serie de elementos y que son barreras que van a impedir que esa probabilidad nos vulnere o que cuando nos ocurra, pues nosotros tengamos una capacidad de continuar con nuestro negocio y de recuperar rápidamente los activos de información que estamos necesitando, ¿sí? Entonces, ahí aparece primero, en esta flecha grande, el activo de la información, ¿sí? Ese activo de información que yo valoro, porque yo de repente puedo tener diferentes controles dependiendo del activo, ¿sí? Porque hay activos que yo sé que no son tan significantes, entonces para mí, pues obviamente con tenerlo en la nube es suficiente, pero de repente yo sé que hay activos que son extremadamente valiosos y yo ya le tengo que poner otras capas de seguridad, ¿sí? Y ahí es donde aparecen, pues obviamente los controles que podemos poner en las redes, los controles que debemos tener en las aplicaciones,
durante la operación, durante el uso de la información como tal, los controles posteriores cuando nos ocurran eventos con continuidad de negocio y lo que yo les mencionaba, la educación al usuario de la información, ¿cierto? Que es el que puede hacer vulnerable a la organización. Estos de aquí arriba, las redes, las aplicaciones, pues generalmente uno las contrata con acuerdos de servicio asociados a protección en ciberseguridad y seguridad de la información, pero el usuario de la información probablemente puede tener debilidades en ese aspecto, ¿cierto? Entonces, cuando combinamos estos controles, pues llegamos a poder establecer un nivel de riesgo de ciberseguridad y seguridad de la información. Y yo puedo decir, yo tengo unas vulnerabilidades altas, unas vulnerabilidades medias, unas vulnerabilidades bajas, conforme a los controles que yo haya definido, pues a nivel de tecnología de información, a nivel de las personas. ¿Perdón? Bueno, eso es un poco para que entendiéramos lo que es el concepto de ciberseguridad, de ciberespacio, de activo de información y pues obviamente de lo que es el riesgo y la valoración que se le debe dar a mis activos de la información como tal. Y aquí es donde aparece la norma 27001-2022, ¿cierto? Que es una norma de gestión, ¿sí? Es una norma que es NTC, aquí en Colombia es norma técnica colombiana de la IEC 27001, su última versión es la 2022, que es una norma de gestión. De repente ustedes, lo más probable es que conozcan normas como la ISO 9001 de gestión de calidad, 45001 de seguridad y salud en el trabajo, 14001 ambiental y bueno, otra serie de normas. Las mismas normas NTC que aplican o que pueden llegar a aplicar, pero ya productos, ¿cierto? Que son todas normas pues que se canalizan en Colombia a través del ICONTEC. Pero en este caso, esta norma, pues es una norma que se especializa en los tres temas. La norma se llama requisitos de un sistema de gestión para seguridad de la información, seguridad de la información, ciberseguridad y protección y privacidad de datos e información. ¿Sí? Entonces, toca los tres aspectos y pues obviamente nos genera una serie de lineamientos de cómo podemos abordar en las organizaciones este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, es una norma, pues como todas las normas ISO, tiene una estructura, ¿cierto? Que se denomina estructura de alto nivel, que finalmente a lo que nos lleva es a asignar a personas un equipo dentro de nuestra organización con unas responsabilidades que se encargue de la ciberseguridad, la seguridad de la información y la protección de datos. Y a veces pensamos que no, pues es la persona de tecnologías de información y comunicaciones. Claro, es una persona que probablemente conoce mucho sobre el tema, pero tiene que tener un liderazgo, tiene que tener una responsabilidad desde las áreas, desde los procesos, desde los usuarios de la información, ¿sí? Mire que a veces la persona más vulnerable no es la persona que menos utiliza el computador, y a veces se piensa ese tipo de situaciones, es por el contrario. Quien utilice más dispositivos es una persona de mayor riesgo, ¿sí? El que maneje 3, 4, 5 dispositivos para transmitir información en la organización es una persona de mayor riesgo que una persona que de repente está en un proyecto y que exclusivamente use su teléfono celular, ¿sí? Entonces, hay que empezar desde esa estructura a asignar esas responsabilidades. Ponernos unos objetivos, ¿cierto? ¿Cómo voy a controlar o qué riesgos quiero controlar? ¿Cierto? Objetivos para analizar las vulnerabilidades. La norma tiene uno de sus requisitos se llama inteligencia sobre amenazas, ¿de acuerdo? Que pide que tengamos una persona responsable en la organización de estar estudiando las posibles amenazas que podamos llegar a tener. Venga, yo tengo una nube, ¿qué amenazas puede tener una nube? Manejo teléfonos corporativos conectados a la red, ¿qué amenazas puedo llegar a tener ahí? ¿Y qué tan vulnerable soy ante esas amenazas? ¿Sí? Entonces nos ponemos objetivos orientados a controlar riesgos y vulnerabilidades. Y de ahí, pues obviamente, establecemos una serie de controles, ¿sí? La norma lo llama controles operacionales. En los procesos, ¿cierto? Controles de seguridad de la información. Y medimos la eficacia de esos controles, ¿cierto? Empezamos a hacer pruebas, ¿sí? Auditorías de tecnologías de información, hacemos pruebas asociadas a revisar si nuestros usuarios de información están bien educados o por el contrario son nuestra mayor fuente de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, es una norma que nos permite estructurar, nos permite definir objetivos y nos permite definir controles para la ciberseguridad y la seguridad de la información. Y aquí aparece, esta es una norma que es bastante interesante
porque es la única norma de la CISO que trae un anexo con los controles, ¿cierto? Si uno mira las otras normas ISO, digamos que son un poco etéreas en el sentido de que nos da amplitud para definir cómo vamos a controlar calidad, por ejemplo, cómo controlamos seguridad en el trabajo o cómo controlamos temas ambientales o de otras características, ¿cierto? Pero esta norma es muy puntual en los controles que busca que las organizaciones apliquen y genera un anexo que se llama el anexo A, que nos dice, mire, si usted quiere incrementar su nivel de seguridad de la información, de ciberseguridad y de protección de datos, le voy a establecer unos controles para que usted los aplique, ¿cierto? Y obviamente cuando las organizaciones se comprometen de manera voluntaria con implementar esta norma, pues deben establecer cuáles de esos controles son aplicables o no son aplicables en la organización, ¿sí? Y los clasifica esos controles en 4, ¿cierto? Son 93 controles que la norma define y recomienda. Yo digo la palabra recomienda porque se vuelve mandatorio única y exclusivamente cuando yo defino pues, que quiero entrar a un proceso de certificación. Pero ustedes pueden implementar la norma, ¿cierto? Y manejar los controles en lo que es apropiado. Entonces, aparecen unos controles organizacionales, que son 37, que es la parte de definir políticas, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Aparecen, por ejemplo, políticas como algo que se llama escritorio limpio, ¿cierto? Que es una política que yo divulgo en la organización donde le digo a las personas, venga, por favor, no cree un archivo de Word con todas las contraseñas y no lo ponga en el escritorio de la computadora. Eso se llama escritorio limpio, ¿de acuerdo? A veces uno en las auditorías se les pide que abran el computador y cuando se da uno cuenta tienen 35 Words, ¿cierto? Y dentro de esos ahí encuentra uno contraseñas y tienen hasta la contraseña del banco, ¿sí? Entonces, ese tipo de políticas son las que se definen acá, políticas de cómo educar a las personas, políticas de cómo hacer reportes de incidentes, todo el tema de generar procedimientos e información documentada que soporte, ¿cierto? Esta estrategia, pues obviamente, y las responsabilidades que se designan a las personas frente a temas de seguridad de la información. ¿Qué ocurre cuando un empleado llega? ¿Qué debo hacer con él en seguridad y ciberseguridad? Durante su estancia en la organización, ¿qué debe hacer? Si va a cambiar de computador, ¿qué debe hacer con el anterior? ¿Sí? Y con la información naturalmente que está ahí. Y obviamente cuando ya se retira ese trabajador, ¿cierto? Entonces, ese tipo de controles deben definirse como políticas y procedimientos. Luego vienen los controles a las personas, ¿sí? Esos controles a las personas son 8 y están muy orientados a educar. Es básicamente controles de educación a las personas. ¿Qué puede hacer usted o qué no puede hacer usted? Pero también, por ejemplo, mirar temas asociados de vigilancia, ¿cierto? A las personas. Y ya, pues, en un momento determinado, cuando se determine que este tipo de situaciones pueden ser voluntarias, pues mirar el tema sancionatorio, cómo puede funcionar, ¿sí? Hoy en día, pues, muchas organizaciones, por ejemplo, en control de las personas, manejan acuerdos de confidencialidad, ¿sí? Y está ahí como uno de los términos del contrato. Usted no puede hacer absolutamente nada, no puede borrar, no puede cambiar, no puede alterar la información que sea valiosa. Pero, ¿qué información es valiosa para esa persona o para ese cargo como tal? Pues, si nosotros no le decimos que es valioso, pues la persona puede entender que algo no es confidencial, por ejemplo. Entonces, ahí es donde empieza a deteriorarse un poco y empezamos a ser vulnerables. Controles físicos, bueno, que están muy asociados realmente a perímetros de seguridad, ¿sí? Si yo tengo información, por ejemplo, de propiedad intelectual, un servidor donde centro todos mis datos, pues yo lo tengo que proteger de forma física a través de controles de acceso físico, a través de vigilancia y bueno, otra serie de elementos que podemos aplicar. También, pues, obviamente, temas ya asociados a mantenimiento de los equipos, ¿sí? Porque hemos hablado de ciberataques, pero si de repente a mí la computadora se me daña, ¿cierto? Y se me pierde toda la información. Tuve un caso reciente de una persona que se le dañó su equipo, muy confiado, pues, obviamente, de la calidad del equipo, y la respuesta fue, no podemos recuperar absolutamente nada de lo que tiene en ese disco duro, ¿cierto? Y perdió data que era significativa que le toca empezar de cero a construirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los equipos físicamente también se pueden dañar, ¿listo? Y luego tenemos ya cerrando lo que son los controles tecnológicos, que son todos aquellos controles
que usan tecnología de la información y de comunicación para ayudar, firewalls, todo lo que viene, estructuras, arquitecturas de tecnología, todos estos acuerdos que manejan pues especialmente las personas de tecnología, antivirus, que saben que nos van a ayudar a proteger nuestra información, ¿sí? Entonces, mire que hay un conjunto integral de 93 controles. No todos son aplicables, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, casos donde he hecho auditorías y se ha dado mucho de manera frecuente, donde, por ejemplo, muchas organizaciones están obviando los controles físicos. ¿Por qué? Porque tienen una movilización de toda su data en unas redes administrados a través de VPNs y de SVNs y de toda una serie de controles, en donde ellos dicen, no, para nosotros realmente los equipos físicos no son importantes, ¿sí? Son el menor de los activos de información. En un equipo físico no hay absolutamente nada que nosotros queramos rescatar, más allá del valor económico, pues naturalmente que pueda llegar a tener el equipo como tal, ¿sí? Y entonces, y tienen metodologías de teletrabajo, por ejemplo, entonces no tienen una oficina, las personas pues obviamente están desde sus hogares, por lo tanto pues obviamente nadie puede entrar físicamente a robarse un equipo o nadie puede acceder pues obviamente a la red, porque está dispersa la conexión de las personas desde sus hogares. Entonces eso hace mucho más difícil para un ciberatacante, ¿sí? O bueno, si la persona no está educada también lo puede hacer mucho más fácil, ¿sí? Entonces, la combinación de todos estos controles son los que nos pueden llevar pues, a garantizar la seguridad de la información y especialmente poner barreras de entrada para asegurar que en ese ciberespacio la ciberseguridad esté garantizada también, ¿cierto? Porque ya les he venido diciendo que es un tema complejo que combina múltiples controles, ¿listo? Vamos a mencionarlo muy rápidamente antes de irnos. Los controles organizacionales, pues ustedes pueden observar acá, hay políticas, hay definición de funciones y responsabilidades. Eso es muy importante, la segregación de funciones. ¿Qué puedo hacer yo en un aplicativo y qué no puedo hacer yo? ¿Sí? Las responsabilidades frente a una gestión, contacto con las autoridades, contacto con grupos de interés, ¿cierto? Porque yo puedo ser o tener muy bien definido mi seguridad de la información, mi ciberseguridad, pero mi cliente no. Y mi cliente puede ser un canal de entrada para que accedan a mi información, ¿sí? Con mi grupo de interés, proveedores. Inteligencia sobre amenazas, que ya les decía que está asociado pues, al estudio constante de las amenazas y vulnerabilidades que pueden estar por seguridad y seguridad de la información. Seguridad en la gestión de los proyectos. Esto es supremamente interesante, especialmente para empresas de construcción, porque ustedes se manejan por proyectos. Entonces, de repente, en nuestra oficina central, pues la seguridad de la información y la ciberseguridad, pues, está garantizada. Pero de repente abrimos un proyecto en un municipio, ¿cierto? Y allá tenemos, pues, alquilamos una casa, es la experiencia que he visto, ¿cierto? Y allá desde esa casa ponemos los computadores de los directores de obra, de los ingenieros, y ellos se conectan y allá tenemos 0 niveles de seguridad. Pero ellos sí están transmitiendo constantemente la información, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a manejar esa seguridad en los diferentes proyectos cuando está distante, por ejemplo, del ingeniero de TI? ¿Sí? Son ejemplos sencillos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tipo de educación le estamos dando a las personas en los proyectos? Que a veces, por dificultad inclusive de la señal de internet, tienen que transmitir y buscar un sitio en el municipio para poderse conectar a través de su teléfono celular, ¿sí? Y a veces usamos redes Wi-Fi inclusive. Eso es algo que yo siempre les digo, usamos la red Wi-Fi de un aeropuerto, de un restaurante, y nosotros no sabemos quién tiene el dominio de esa red Wi-Fi, que nos parece excelente porque nos la dan gratis, pero que pues obviamente es una puerta de entrada para acceder a nuestros datos. Entonces, este tipo de controles son los que aparecen ahí, inventarios de la información, que nosotros hagamos un buen inventario de lo que verdaderamente necesitamos cuidar, cuándo hay uso aceptable de la información y activos asociados, qué ocurre cuando devolvemos un activo, qué elementos tenemos para clasificar la información, ¿cierto? Por ejemplo, en términos de confidencialidad, cómo la etiquetamos, qué mecanismos debemos usar para transferir la información, ¿sí? ¿Puedo o no puedo usar mi correo personal para transmitir información de la compañía? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Controles de acceso, gestiones de identidad, ¿cierto? Para ingresar a aplicativos, autenticación, derechos de acceso. Todos estos son controles, relaciones con proveedores, ¿cierto? ¿Qué tan confiable es mi proveedor de Internet, por ejemplo? ¿Sí?
Entonces, ese tipo de situaciones hay que analizar, los acuerdos con esos proveedores, cadenas de suministro de tecnologías de información, seguimiento, revisión de cambios que puedan ocurrir y la seguridad de la información para el uso de servicios en la nube. ¿Sí? Mire que nos va dando una orientación de requisitos para cada uno de estos mecanismos. Y la norma 27001-2022 tiene una norma que acompaña a estos controles, que es la 27002, ¿sí? Que es una norma que define para cada uno de estos controles qué debería hacer. Y ahí sí nos hacen muy buenas recomendaciones. ¿Sí? Bueno, estos son controles. Ahí seguimos con los controles hasta que termina aquí en el 37, que son los procedimientos operativos documentados. ¿Sí? Entonces, mire todo lo que tenemos y encontramos 37 derechos de propiedad intelectual, protección de registros, etcétera, etcétera. El tema legal también lo encontramos ahí dentro de los controles organizacionales. Luego vienen los controles en las personas, que era lo que yo les mencionaba con los usuarios de información, desde que selecciono a la persona, ¿cierto? En las condiciones del empleo con acuerdos de confidencialidad, en la parte de sensibilización, educación y formación, los procesos disciplinarios cuando tengan fallas en ciberseguridad y seguridad de la información, qué pasa cuando terminan o cambian de empleo, naturalmente todo el tema de trabajo de acuerdos de confidencialidad, cómo se debe gestionar la ciberseguridad y la seguridad de la información en el trabajo remoto, ¿sí? O que la norma define trabajo remoto, todo el que se haga por fuera de un sitio de trabajo, ¿sí? Pues si yo tengo trabajo remoto, no es solamente teletrabajo, es cualquier trabajo que yo haga, desde que yo salga de mi oficina a trabajar, voy a visitar a un cliente y esté usando un dispositivo y me conecto a una red, ya ahí tengo un trabajo remoto y puedo tener situaciones de vulnerabilidades en ciberseguridad y seguridad de la información. ¿Qué hacer cuando aparezca un evento? ¿Cómo lo debo reportar? Esto es igual que los accidentes. En la medida que yo reporto eventos, prevengo a futuro que eso vuelva a ocurrir. Los controles físicos, que tienen que ver ya con la parte de perímetros de seguridad, de cómo ingreso a mis instalaciones o a donde tenga mis dispositivos, la protección de las oficinas, monitoreos, protección de amenazas físicas y medioambientales, ¿cierto? Trabajos en zonas seguras y escritorio limpio y pantalla limpia, que era el ejemplo que les daba hace un rato. Ubicación y protección de los equipos, seguridad de los activos fuera de las instalaciones, que debo tener yo cuando salga con mi computadora portátil, por lo menos me voy a asegurar que tiene una contraseña de ingreso, ¿sí? Medios de almacenamiento, USBs, etcétera, etcétera. Servicios públicos de respaldo, seguridad en cableado, bueno, esto ya es un tema más de técnico físico, mantenimiento de los equipos, eliminación segura o reutilización de equipos. Y ya finalmente pues aparecen todo lo que son los controles asociados a la parte tecnológica, derechos de acceso privilegiados, toda una serie de controles, acceso a códigos, autenticaciones, gestiones de capacidad, todo el tema de copias de seguridad, en la redundancia en las instalaciones de tratamiento, que era lo que yo les mencionaba hace un rato, ¿cierto? Si yo tengo un plan A, que es tener una nube, ¿qué pasa si esa nube me falla? Tengo un plan B o un plan C para recuperar esa información. Dispositivos, protección contra malware, cómo elimino correctamente la información. Acuérdense que, por ejemplo, a veces del correo yo elimino y esa información se puede quedar 30 días ahí en la papelera de reciclaje, ¿sí? Enmascaramiento de datos, que son temas mucho más técnicos, prevención de fugas de datos, las vulnerabilidades técnicas que pueda llegar a tener, registros, sincronización de relojes, toda una serie de elementos tecnológicos en gestiones de configuración, bueno, seguridad en redes, en servicios de red, segregaciones, filtrados, uso de diferentes mecanismos tecnológicos para yo garantizar la ciberseguridad y la seguridad de la información. ¿Sí? Entonces, estos son los 93 controles que propone ese anexo A, que es, digamos, de lo más valioso que tiene esta norma ISO 27000. El resto es muy parecido a las normas 9001 y las normas que probablemente ustedes puedan llegar a conocer. Pero estos controles son de vital importancia si nosotros realmente queremos profundizar y tener un sistema de gestión de ciberseguridad, seguridad de la información y protección de datos personales. Entonces, son los 93 controles, que es la propuesta en requisitos que genera la norma 27001-2022 en su anexo A. Aquí continúan pues todos esos controles. Estos, por ejemplo, del 25 al 33 tienen que ver mucho con empresas que desarrollan software,
Entonces, de repente aquí ustedes en organizaciones como la que manejan van a encontrar que hay mucha no aplicabilidad, ¿sí? Pero cuando sea una empresa que, por ejemplo, que desarrolle software propio, ahí tendría que entrar a aplicarlos. Y bueno, listo. Esos son, digamos, la unión entre el concepto de ciberseguridad, ciberespacio, seguridad de la información y pues obviamente el contenido que nos puede ser de suma utilidad, porque finalmente si nosotros a veces gestionamos la calidad, la seguridad, la salud en el trabajo, los temas ambientales, debemos empezar a pensar en gestionar la ciberseguridad y la seguridad de la información, ¿sí? Siempre lo hablamos y lo decimos, la información es importante, pues claro que es muy importante. ¿Cómo funciona un proceso sin información? ¿De acuerdo? Y pues ahí es donde aparece la necesidad de implementar normas de gestión como la norma 27001-2022, que lo que hace es orientarnos, ¿cierto?, en una serie de requisitos a cumplir para que nosotros podamos estructurar, definir responsabilidades, objetivos y controles para prevenir vulnerabilidades y amenazas en seguridad de la información y ciberseguridad. Bueno, ese es el temario que quería tocar con ustedes hoy, pues son casi las 9 de la mañana. No sé si tengan preguntas, si tengan inquietudes al respecto de lo que hemos conversado. Pues están abiertos los micrófonos en este momento, Alexander, para ver si alguien tiene alguna duda. Sí, señor. Vamos a ver. Alexander, ¿alguna recomendación, no sé, básica, por lo menos para tener en cuenta, así sea con los correos corporativos? ¿Cuál cree que podría ser? Bueno, digamos que hay dos recomendaciones muy importantes. La primera de ellas es precisamente lo que yo les mencionaba digamos, de la clasificación de los usuarios, ¿sí? Tenemos que asegurar que las contraseñas sean seguras, ¿de acuerdo? A veces le bajamos la calidad a la contraseña, ¿sí? ¿Por qué? Porque se me olvida, porque me la quiero recordar y de repente ponemos contraseñas y créanme que las personas que se dedican a hacer ciberataques son expertas en este tipo de situaciones. Y tienen además softwares que hacen combinaciones con mi nombre, con mi número de cédula, con la dirección de mi casa, y van probando, y van probando, y van probando. Tal vez en algunos momentos ustedes pueden encontrar su correo bloqueado y dice que es por diferentes intentos de acceder a él. Y son personas que están tratando de vulnerar mi correo electrónico, ¿sí? Entonces, esa es una primera recomendación, el acceso como tal. Y recomendación, no tenerlo a la mano, o sea, hoy existen diferentes herramientas y sistemas y aplicativos para uno autenticar, ¿sí? Entonces, también le recomendaría poder mezclar. Venga, si yo definitivamente no me acuerdo de la contraseña, pues no inmediatamente crear una nueva, más fácil, sino que puedo combinarla, por ejemplo, con que me envíe un mensaje a mi teléfono móvil y a través de un número que me da, ¿cierto? De una autenticación, yo ingreso a la autenticación y ahí sí entrar a restablecer la contraseña, ¿sí? Entonces, ese tema del acceso es importante. Y el segundo, no desconectar el antivirus que trae el correo corporativo, ¿sí? Porque ya estos se van actualizando, hoy en día se hace de manera online y nos arroja el mensaje, ¿sí? Cuando ya se actualiza. El problema es cuando lo desconectamos, ¿cierto? O obviamos las sugerencias que nos hace, ¿sí? Lo que estamos haciendo es quitándole capas de seguridad. Entonces, dejémosle todas las capas. Y por eso a veces encontramos que muchos correos llegan a spam. El spam es un filtro que hace el correo electrónico diciendo, venga, este correo puede tener, ¿cierto? Recuerden que spam viene por allá no sé si lo han visto, en un tocino que se vende en los Estados Unidos, que es un tocino que ellos llaman basura, ¿cierto? Y de ahí nace la palabra spam, ¿sí? Es la marca de ese tocino. Y ellos, pues obviamente, lo clasifican como correo basura. ¿Por qué ocurre eso? Porque de repente el correo que me está enviando el cliente y se va a spam es porque puede llegar a tener algún tipo de problema, ¿sí? Entonces es importante que si lo vamos a, no simplemente le demos clic y no es spam, porque lo estamos mandando a la bandeja de entrada, le hagamos una revisión. El correo les permite revisar ese correo que puede llegar a tener algún código malicioso, ¿sí? Entonces esa sería una recomendación con los correos corporativos. Pero ahí tiene la mano levantada Juan Diego Reyes. Hola, Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Muy buenos días. Bueno, yo tengo una consulta más sobre todo en la parte de cómo se prueban si
de esos 96 controles son efectivos para tratar algún riesgo. ¿Cómo se podría generar esa comprobación? ¿Cómo sé si el control, por ejemplo, ahorita no se me ocurre ninguno, pero un control que escogí, si sirve, no sirve? ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, muy buena pregunta, Juan Diego. Recuerden que las normas tienen algo que se llama el ciclo PHBA. Entonces, yo planifico y ejecuto un control. Pero la siguiente palabra es el verificar, que es lo que me está preguntando. Entonces, la norma tiene una serie de controles dentro de los que son los controles organizacionales y los controles en las personas y los controles tecnológicos y de seguridad física, que se llama precisamente la verificación, ¿sí? ¿Cómo verifico yo que una persona puede hacerlo? Bueno, hay que definir. Hay tres tipos de controles. Uno, la inspección, ¿cierto? Que es inspeccionar el dispositivo, ¿cierto? Para ver, pues obviamente, si el dispositivo está generando vulnerabilidades. Dos, tiene que ver con, naturalmente, hacer algo que se llama gestión de vulnerabilidades técnicas, que es uno de los requisitos, ¿sí? Que es hacer análisis anónimos, empezar a enviarle correos, por ejemplo, a las personas para ver si abren los correos maliciosos, ¿sí? Y hacer lo que llamamos una auditoría de vulnerabilidades técnicas, pero a través del seguimiento. Hoy en día una persona de TI les puede decir muy fácilmente, venga, Alexander, ¿a qué páginas web se está conectando? Alexander, ¿desde qué dispositivo se está conectando a la empresa? Entonces, hacer ese tipo de verificaciones y auditorías nos ayuda a comprobar pues, que efectivamente estos también estén desarrollándose de la manera correcta, ¿sí? Y la tercera es a través, bueno, esta es un poquito más costosa, yo se los digo con mucha transparencia, y es contratar a una empresa especialista en seguridad de la información y ciberseguridad que nos haga una auditoría a los 4 tipos de controles, a los organizacionales, a los de seguridad física, a los de las personas y a los y a los tecnológicos. Y ellos, pues obviamente a través de una información de entrada que les podemos proveer, le hacen una auditoría completa y le dicen, bueno, ¿qué vulnerabilidades están quedando? Porque el tema con el riesgo es como todo. Nosotros no podemos decir yo estoy 100% protegido, ¿sí? Siempre va a existir un nivel de probabilidad. Y eso es lo que hacen este tipo de organizaciones. Decirle, bueno, venga, la probabilidad real de que hoy un control falle es esto, ¿sí? Y entonces le hacen una serie de recomendaciones adicionales de cómo fortalecerse. Yo tengo una última pregunta, Alexander. ¿Qué tan favorable es tener activos los dos pasos de verificación en WhatsApp? O sea, digamos, tanto en los celulares corporativos como en los personales. O sea, ¿sí es realmente recomendable o no? Sí, señor, totalmente recomendable. ¿Qué ocurre con el WhatsApp? El WhatsApp, pues, es una plataforma, es un servicio que es gratuito, generalmente. Bueno, cuando ya lo adquieren como empresa, pues, cuando adquieren como empresa, tiene mayores niveles de acuerdo de nivel de servicio, así se llama, en temas de ciberseguridad y seguridad de la información. Hay mucha mayor protección en el cifrado de datos, ¿sí? Que es lo que yo le llamo la escucha activa, ¿sí? Es mucho más difícil que un ciberdelincuente escuche ese tipo de transmisión de datos, ¿sí? Ya de pronto cuando es el WhatsApp personal, es un WhatsApp que no es adquirido, sí es muy valioso. ¿Por qué? Porque con solamente capturar, y hay sistemas de información que permiten que un ciberdelincuente capture el celular, yo lo llamo así, ¿cierto? Él simplemente empieza a abrir aplicaciones y empieza a ver absolutamente todo. Pero si nosotros tenemos control con la huella o con un PIN, cuando él va a intentar abrir el WhatsApp, pues inmediatamente se lo va a pedir. Y como no va a tener la información dactilar, ni va a tener pues probablemente el PIN, pues naturalmente no va a poder acceder al WhatsApp. Entonces sí es muy recomendable que lo hagan con huella dactilar o bueno, con el tema facial, como ustedes lo consideren más cómodo, pero sí ponerle ese doble control. Listo. Pues no sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, pues agradecerle a Alexander, a usted y a todos los que nos acompañaron en el webinar de hoy. Pues realmente muy valiosa la información, los tips y demás. Y bueno, ahí están sus datos por si alguien quiere contactarlo, pues ahí de una podrán hablar con usted directamente. Bueno, Javier, muchas gracias a Camacol por la invitación. De parte de Conte, pues obviamente muy agradecido por transmitirles este conocimiento el día de hoy y estamos a sus órdenes. Muy amables, muchas gracias.